cómo rompernos esas imágenes, esos conceptos para conocer al Dios verdadero. Es la que me dice cómo Dios ama la vida, cómo Dios respeta a cada persona, cómo Dios da importancia a defender a las viudas, a los huérfanos, a los que están en desventaja. El carácter del Dios que dictó todo el Pentateuco, pues, se encuentra en la conjugación moral de la ley. En ese sentido, la ley nunca pasará. Bienvenidas y bienvenidos a Café y Fe, un espacio abierto para el diálogo y la reflexión sobre la vida y sus complejidades, abordados desde una fe sencilla y práctica, y acompañados por una taza de café. Café y Fe, comencemos. Hola, una palabra de bienvenida para toda persona que nos escucha y que nos ve. Aquí estamos de nuevo en un episodio más del podcast. Me da mucho gusto saludar a Benja, mi compañero, que me acompaña aquí en este diálogo sobre asuntos interesantes, asuntos de fe. Benja, una persona de gran trayectoria en asuntos de comunicación y tecnología. Y mi nombre es Joel Sierra y estamos muy contentos de saludar a toda persona que nos escucha. Sí, muchas gracias, Joel. Y pues esta es nuestra segunda parte de la conversación que iniciamos en el capítulo anterior, porque nos quedamos con una pregunta, ¿no? Dejamos inconclusa la respuesta a esa pregunta. Sí. Y hablábamos de que de pronto nos hacemos una imagen o un concepto de Dios y que en muchos casos es erróneo. Sí. Y luego, no solo eso, sino que a veces también enseñamos a esa imagen o concepto de Dios a otras personas, ¿no? Entonces, la pregunta se quedó abierta sobre cómo romper con ese concepto, con esas imágenes que nos hacemos acerca de Dios. Y sobre todo por algo que decías también, que me llamó mucho la atención, y es que cuando esa imagen a lo largo de nuestro camino ya no concuerda o se sale del concepto que yo tenía alguna circunstancia, pues esta imagen se quiebra y entonces se genera un quiebre entre mi fe o lo que yo consideraba que era Dios y lo que realmente me está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo rompernos esas imágenes, esos conceptos para conocer al Dios verdadero? Sí, es una pregunta bien interesante. La relación que tiene nuestra idea de Dios con nuestra idea del mundo. Y cuando nuestra idea del mundo se viene abajo, también se viene abajo nuestra idea de Dios. Ese es el caso de miles y miles de personas, de jóvenes especialmente, que abandonan la fe porque no les pasó lo que querían que les pasara, o les pasó lo que no querían que les pasara, ¿no? Entonces dicen, no, no creo más en Dios porque Dios no me contestó la oración, el milagro que yo le pedí no me lo hizo, entonces eso significa que Dios no existe, o ya no quiero tener nada que ver con Dios, por eso. Y bueno. Perdón, y también porque a veces hay conceptos erróneos de lo que es Dios, ¿verdad? Porque a veces también en lo general mucha gente tiene una Biblia y bueno, conecto con que estamos hablando del Dios de la Biblia, ¿verdad? Pero tiene una Biblia en casa y muchas veces es un símbolo, es un amuleto, es tal vez una oportunidad en algún momento de medio leer, pero también de ciertas ideas que vienen por el ¿cómo llamarlo? Por lo que escuchamos de lo que tal vez es Dios, y eso también nos genera un concepto. Como ideas que flotan en el ambiente. Correcto. O sea, como yo recuerdo mucho una frase que una vez escuché en la iglesia y me decía, bueno, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a explorar y a leer la Biblia, dice, bueno, ¿y esto dónde está? Yo no lo había leído, ¿verdad? Sí. Entonces a veces nos hacemos también conceptos de Dios
que están distorsionados por que a lo largo del tiempo pues, hemos escuchado estas ideas. ¿Cómo romper con eso? Sí. Bueno, hay que, creo yo que aquí es donde nos ayuda acercarnos a Jesús, porque Jesús precisamente tuvo conversaciones, confrontaciones y controversias fuertes con la gente religiosa de su época. O sea, Jesús no era una persona que pudiéramos catalogar como religioso, más bien Jesús criticaba a la gente religiosa de su época. Y por eso es tan atractiva todo lo que tenga que ver con Jesús, ¿verdad? Porque entonces él, más bien, fueron los religiosos los que se encargaron de crucificarlo, ¿verdad? Y entonces lo rechazaron y todo por las cosas que él decía. Entonces quiere decir que hay algo interesante y valioso en lo que propone Jesús. O sea, que estás diciendo que entonces los judíos también tenían un concepto errado de lo que era Dios al conocer a Jesús y entonces que no hacía match con lo que ellos tenían como concepto. Sí, exacto. A mí me llama mucho la atención que Jesús perdona pecados. Cuando hay dos ocasiones en que perdonó pecados en todo el Evangelio y en las dos ocasiones había ahí oyentes curiosos, el lugar estaba lleno, ¿no? Uno es en una casita que estaba llena y que metieron al hombre por el techo, ¿no? Y entonces toda la gente estaba ahí apiñada, ¿no? Y la otra es también una cena en donde está todo el comedor está lleno y entra una mujer y se hace llegar hasta donde está Jesús y se pone a besarle los pies y a lavarlos con sus lágrimas, ¿no? Y en estas dos ocasiones Jesús perdonó, dijo, tus pecados te son perdonados. Yo pienso que lo hizo con dos objetivos. Uno era precisamente para que esa persona, digamos que quitara de en medio el asunto de cómo lograr que Dios me perdone. Porque la religión del tiempo de Jesús tenía un sistema muy elaborado para lograr el perdón. ¿Sí? Había que hacer alguna ceremonia, algún sacrificio, había que gastar dinero, había que invertir, ¿verdad?, para que Dios nos perdonara. Y entonces Jesús así libremente le dice tanto al hombre que bajaron del techo como a la mujer que llegó llorando, dijo, mira, vamos a quitar de en medio el asunto del perdón, ¿no? Okay. Y tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo te vas a relacionar ahora con Dios? Si quitas de en medio este asunto que te está agobiando, te está preocupando, que crees que Dios no te quiere, que Dios te ha rechazado, mira, te doy esta buena noticia. Tus pecados quedan perdonados, ¿no? Ese es el primer impacto. Y el segundo impacto, creo, es a todo el montón de gente que estaba escuchando ahí, porque todos tenían la idea de que el hombre que estaba bajando por el techo estaba paralítico por culpa de su pecado. Y aquella mujer que llegó ahí e interrumpió la cena y se puso a besarle los pies a Jesús, dice, todos los que estaban ahí la acusaban de ser una mujer llena de pecado, ¿no? Una mujer pecadora. Entonces, en los dos casos, Jesús está atendiendo al prejuicio de los demás, tanto sobre el sujeto que está bajando del techo como la mujer que entró y se echó a los pies de Jesús. Jesús tiene un doble mensaje. Uno para la persona que está ahí, que necesita saber que Dios le perdona. Jesús viene a decirnos a ti y a mí y a cada persona que nos escucha, Dios te perdona. Dios te perdona. ¿Estás listo para recibir ese perdón? ¿Verdad? Pero lo otro es que Jesús se lo dice a todos los oyentes, a los curiosos, a los fariseos especialmente, ¿no? Que decían, no, es que no es tan fácil, no creemos en un Dios
que perdone así nomás, ¿no? Y yo creo que eso es el ingrediente que separa al Señor Jesús de los religiosos de su época, ¿no? Uno. Y luego, en otra ocasión, el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes se preocupan por recorrer el cielo, mar y tierra para convencer a alguien de su fe, y después que lo convencen, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Ahí Jesús, eso es tremendo lo que dice Jesús ahí, porque nos está diciendo, ¿por qué te preocupas tanto por hablarle de Dios al mundo entero? Ir hasta el último rincón del planeta para predicar y para hablar de Dios y todo lo que pasa, lo que tú quieras, ¿no? Si lo que estás haciendo es nada más difundir una idea falsa de Dios. O sea, sí, porque era todo un protocolo, ¿no? O sea, como tú decías, o sea, el hecho de tener que tomar a lo mejor un animal, dependiendo de tu clase social o de tus recursos, pero tenías que hacerlo como quiera, sí. ir a la sinagoga en cierto día, porque no podía ser, por ejemplo, el sábado no estaba permitido ir a hacer cosas, ¿verdad? Sí. Y todo eso, como dices, Jesús lo hace a un lado y dice, a ver, Sí. aquí está el perdón, es libre. Un fast track, ¿no? Del perdón, que Jesús se brinca el protocolo religioso para gestionar el perdón de los pecados. Entonces ese es el rasgo característico del Dios que presenta Jesús. Jesús nos viene diciendo, bueno, ¿y qué tal si quitamos de en medio este tema del perdón y asumes que Dios te perdona? ¿No? Yo creo que Jesús no está inventando nada nuevo, sino que está bebiendo de la misma fuente del Pentateuco, porque hay un texto ahí en Levítico capítulo 5 que me impacta mucho, que es el capítulo de cómo Dios nos perdona, ¿no? Según el Levítico. Entonces comienza diciendo, si alguien cometió un pecado, bueno, va a tener que sacrificar un becerro. Y luego dice, y si no tiene suficiente para sacrificar un becerro, bueno, que sacrifique un cabrito. Bueno, o sea, de un ganado mayor a un ganado menor. Y luego, bueno, si no tiene suficiente para el cabrito, que sacrifique un kilo de harina. Un kilo de harina. O sea, ¿qué es lo que me dice ese texto? Se está como abaratando el perdón. O sea, lo que me está diciendo es que el Dios que dictó esos mandamientos Lo importante es, quiere perdonar. Sí, claro. Quiere perdonar. O sea, Dios quiere perdonarnos. Quiero hacer una pausa ahí porque este concepto del pecado y el cómo perdonar el pecado me lleva a pensar en la ley, ¿no? Y hay gente que cuestiona, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento son como diferentes, pareciera que son diferentes, ¿no? Y en el Antiguo Testamento vemos pues, todo un protocolo que está ahí como para ser perdonado, pero a mí me gusta mucho cómo explicas el objetivo de la ley, ¿no? O sea, porque no es como para condenar, ahí tiene otro objetivo, tiene otros 3 objetivos, creo que eran 3, o no me acuerdo cuántos son los atributos que le das al porqué de la ley. Del mandamiento. Y me gustaría que pudieras como hacer un paréntesis para hablar de eso. Ya, claro. O sea, son como las conjugaciones de la ley, ¿no? Una primera conjugación sería la conjugación ceremonial. O sea, ¿en qué sentido la ley es todo un sistema de ceremonias para lograr la purificación o lograr el perdón? ¿Qué cosas uno debe de hacer o no hacer para mantenerse puro? Hay toda una conjugación de la ley que va por ahí. Los sistemas de sacrificios, las comidas que se deben de comer y que no comer y así, ¿no? Luego la otra conjugación sería la conjugación que podemos llamar cívica. La ley como legislación, ¿no? Como la regulación de la convivencia entre vecinos, ¿no? O cómo tratarse en asuntos legales, ¿no? O sea, por ejemplo,
si se va a comprar una propiedad, cuánto se debe de cobrar, ¿no? Cosas así, ese tipo de dimensión de la ley como regulación de la vida en común. Y el tercero sería, antes de decir el tercero, debo decir que estos dos han quedado cumplidos en el Nuevo Testamento. Es decir, con la historia de Cristo no es necesario ya sacrificar ningún animal para tener el perdón, precisamente por lo que Cristo es que nos perdona, ¿no? Y el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que da para purificar nuestros pecados, más que los sacrificios de animales, ¿no? Entonces, todo el aspecto ceremonial queda cumplido en la historia de Jesús. Y el aspecto cívico o de regulación de la convivencia, pues no se aplica al pie de la letra porque no estamos viviendo en un país teocrático, sino que vivimos en un país que tiene leyes, que tiene reglas, que tienen reglamentos humanos, ¿no? Códigos de leyes humanas, ¿no? Claro, porque en ese tiempo se estaba estableciendo una cultura, ¿no? Sí, o sea, un pueblo. Una convivencia de un y pueblo. Entonces, no había como tal una ley y esta ley viene a cubrir esos tres aspectos. Sí. Entonces tenemos que entender ese contexto. El tercer aspecto es el más importante, que es la conjugación moral. En ese sentido, la conjugación moral es leer el mandamiento buscando la intención de Dios. La intención, o sea, buscar el corazón del Dios que dictó ese mandamiento, ¿no? Y esa conjugación de la ley es eterna. Esa nunca pasará. Es la que me dice cómo Dios ama la vida, cómo Dios respeta a cada persona, cómo Dios da importancia a defender a las viudas, a los huérfanos, a los que están en desventaja. El carácter del Dios que dictó todo el Pentateuco, pues, se encuentra en la conjugación moral de la ley. En ese sentido, la ley nunca pasará, es eterna, ¿no? Y cada mandamiento de la ley se puede leer así con esa conjugación moral. Por ejemplo, Levítico 5, donde Dios va bajando el precio del perdón, ¿no? De un becerro a un cabrito a 1 kilo de harina. Ahí la conjugación moral de todo ese capítulo es eso, que Dios quiere perdonarnos y que ha dictado la ley para relacionarse con nosotros, es decir, porque Dios quiere relacionarse con nosotros, ¿no? Ahora el problema es cómo la leen los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, y cómo la lee Jesús. Jesús la lee como palabra de vida, como la intención de Dios de amar al mundo. Y los fariseos la ven como una oportunidad para hacer una frontera y elevar un muro para separar a los que sí somos de los que no son. Correcto. ¿Verdad? Para eso la quieren los fariseos. Para utilizarla como una herramienta para descalificar al otro, ¿verdad? Ser una secta, ¿no? Correcto. Y entonces es un abordaje muy distinto el que tiene Jesús. Jesús no echa a la basura al Antiguo Testamento, sino que cree que este Dios del Antiguo Testamento es lento para la ira y grande en misericordia. Es el que dice, vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados son rojos como la sangre, como la grana, quedarán blancos como la nieve. Es el que invita, vengan y compren, aunque no tengan dinero, vengan y coman del pan de vida, ¿no? Ese es el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios misericordioso que quiere relacionarse con la criatura humana y que su palabra da vida. Y esa palabra de Dios en el Antiguo Testamento se hizo carne en Jesús. Jesús es esa palabra, pero ahora encarnada, ¿no? Me llama la atención lo que dices de los fariseos leen a Dios de una forma y luego Jesús lo muestra de otra forma. Pensando un poco en un esquema cronológico, pues la ley se escribe en una época diferente a la de Jesús, ¿no? Y llevándome a la siguiente pregunta, pensando un poco en este esquema cronológico donde existe la ley de Moisés
y todo lo que sucede en el Levítico, y después cómo Jesús viene a explicar y a darle sentido a lo que en su momento se escribe. Después de 2000 años, nosotros, ¿cómo entender ahora o cómo cuidar lo que Jesús en su momento estableció en nuestro contexto? Es decir, la pregunta es, ¿cómo interpretamos la Biblia en la actualidad? Y déjame poner sobre la mesa un ejemplo, ¿no? Porque también he escuchado algunas ideas o cuestionamientos sobre el Antiguo Testamento y algunas prácticas que se tenían en ese tiempo, que creo que con lo que explicas, al menos para mí es claro, pero si no lo volvemos a retomar, donde ciertas cosas que se hacían, si la vemos desde nuestro punto de vista hoy en la actualidad, pues pueden ser machistas o pueden ser o pareciera que disminuyen el valor de una mujer, ¿no? Por ejemplo, que una mujer cuando está en su periodo, pues se ve como impura y tiene que salir de la ciudad durante cierto tiempo. Bueno, sí. Aislarse. Aislarse. En ese momento está escrito por una razón y hay un contexto moral, un contexto cultural, histórico, cultural, que tiene una razón de ser. Sí. Después, cuando llega Jesús, probablemente, y no porque hable en específico de ese punto, pero establece una forma de entender realmente lo que Dios es y lo que Él quiere hacer con el mundo. Y bueno, si yo pongo estas dos cosas y este ejemplo que te pongo y lo traslado a la actualidad, si yo me pongo a leer la Biblia sin conocer, sin contexto y sin nada, decir, oye, ¿qué es esto? Sí, es cierto. O sea, ¿cómo es posible que Dios esté pidiendo o diciendo que una mujer es impura, ¿no? Es impura, sí. Cuando, claro, incluso ponías el ejemplo, Jesús, al contrario, abraza y le da el valor y la dignidad a hombres y a mujeres por igual, aún en una cultura donde tal vez eso era como un shock, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, en la actualidad, ¿cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo entender qué es histórico, qué es moral en ese tiempo, qué aplica para nosotros, qué es lo que Dios a través de Jesús establece para que en nosotros la Biblia realmente tenga sentido y congruencia y coherencia con lo que queremos de Dios? Yo creo que la clave es saber que la Biblia no solamente es el texto, sino también el contexto, ¿no? Correcto. Y cuando nosotros leemos la Biblia, si nos quedamos solamente con el texto, cometemos el error grave, de escuchar la mitad del mensaje, porque la otra mitad es el contexto, ¿no? Entonces, por eso es importante en el estudio bíblico tener la precaución de no solamente leer el texto, sino también leer, o sea, entre comillas, leer el contexto. Claro. Porque cada cosa que se escribió hace miles de años, se escribió en un contexto, ¿no? Y para poder entender qué es lo que quiere decir esa palabra, hay que entenderla en su contexto. Claro. ¿No? Entonces, cuando alguien dice, no, es que yo nada más voy a leer lo que dice la Biblia, no me importa estudiar historia, no me importa estudiar literatura, ni cosas culturales, no me importa, yo solamente me quiero quedar con la pura Biblia, cometemos un error, que es solamente leer, digamos, la mitad del mensaje, porque la otra mitad no está escrita, es algo que se tiene que averiguar, que tiene que estudiar, por eso es importante el estudio de la historia, de la literatura y de la cultura en donde se da el texto, sí, cuestiones históricas y del contexto, ¿no? Creo entonces por eso, cuando el Señor Jesús hace uso de las escrituras del Antiguo Testamento, sí tiene otra forma distinta a la de los fariseos para leer, ¿no? Porque para el Señor Jesús la intención es más importante, ¿no? La intención del Dios que dijo alguna cosa, algún mandamiento, alguna instrucción, es más importante, y lo que se debe preservar es eso, la intención con la que se dio el mandamiento tal o cual, ¿no? Por ejemplo,
en el Antiguo Testamento están excluidos del pueblo los castrados, ¿no? Que cualquiera que esté castrado no puede ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y el Señor Jesús habló de la realidad de gente eunuca, eunucos, los eunucos, que también podían formar parte de su banda de discípulos y de su grupo de discípulos. Y es decir, no se queda solo con las palabras, sino que interpreta el significado, digamos, no solo el texto, sino el contexto. Y no solo la letra muerta, sino el espíritu que está fundamentando un mandamiento en particular. Hay un mandamiento que prohíbe, por ejemplo, cocinar a un cabrito en la leche de su propia madre. Bueno, está prohibido cocinar a un cabrito en la leche de su propia madre. Evidentemente, para nosotros nos suena extraño eso, ¿no? Suena extraño, ¿por qué tiene que ver? Yo no, para empezar, ni me gusta el cabrito, o algunos dicen, no se me antoja hacer eso, pero evidentemente es una prohibición a la crueldad, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es, yo quiero que ni siquiera se te ocurra la idea de a un cabrito matarlo de una manera tan cruel, con lo que se supone que le debería dar vida, que es la leche de su madre, la estás usando para matarlo y para cocinarlo. ¿Quién sabe si ese asunto de gourmet o de comida lo practicaban algunas culturas vecinas de Israel y los israelitas decían, mira, ¿por qué no lo hacemos igual? O sea, tal vez relacionado con algún culto idolátrico o algo así, ¿no? Pero evidentemente no le simpatiza al Dios de Israel. No, yo no quiero que mi gente sea así de cruel, ¿no? Y luego había otras cosas peores, ¿no? Que las otras naciones hacían. Por ejemplo, sacrificar a sus bebés al ídolo. Sacrificar a un hijo suyo al ídolo. De ellos, a mí esa idea de sacrificar a los hijos a un ídolo siempre me ha molestado, ¿no? A cualquier persona le molestaría, ¿no? Parece que tenía que ver con una falsa idea de que el bebé iba a ser liberado con el sacrificio, es decir, que su alma, su espíritu iba a ser liberado. Como que le están haciendo un favor. Que sí, que es mejor el espíritu, lo espiritual, que lo material, que lo corporal, ¿no? O sea, un rechazo al cuerpo. Y dicen, no, lo más importante es el espíritu del bebé. El espíritu queda intacto y el cuerpo no importa. Es como desecho, como despojo, ¿no? Y Dios dice, ¿yo cuándo les mandé a hacer eso? ¿Cuándo les dije que eso es una abominación para mí? ¿No? Sí. En Jeremías dice ¿cuándo a quién se le ocurrió que yo hubiera dicho eso? O sea, el Dios de la Biblia, ni siquiera por aquí se le ocurre que uno pueda hacer algo tan abominable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Dios de la Biblia ama la vida. Ama la vida. Le encantan los bebés, ¿no? Que nazcan bebés y que estos bebés crezcan en salud y que sean hombres y mujeres felices en el mundo que Él ha creado, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Ama la vida. No quiere que su pueblo haga esa abominación. Entonces, así uno lee con pasajes del Antiguo Testamento inspirado por el amor que se demostró en Jesús. Que entonces lo que dices es que lo que encontramos en la Biblia también de cierta manera es una respuesta a lo que sucede en ese contexto del tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita mientras hablabas me quedé pensando en esto que dice Dios acerca de que es un Dios fuerte y celoso. Entonces yo podría decir, bueno, ¿por qué es un Dios celoso? ¿Que no quiere que tengamos
estemos practicando idolatría o que tengamos otros dioses, pero ¿por qué? ¿Porque es egoísta o por qué? Pero cuando explicas esto, de que Él ama la vida, de que Él busca que nosotros podamos ayudar a otros, pues más bien Él nos está protegiendo Exacto. de no caer en cosas que van en contra de ese propósito. Y no es tanto que sea un Dios egoísta que quiere nada más tener aquí a su pueblo, sino más bien te está ayudando a pensar que estas otras ideas, que estas otras prácticas no son buenas, que no te van a traer algo bueno y que no van a representar algo bueno para su creación. Sí, exactamente. Toda idolatría siempre produce injusticia, inmoralidad, indiferencia y deshumanización. Esos son los cuatro frutos podridos de la idolatría, ¿no? Que así se reconoce el efecto que tiene la idolatría en la antigüedad y hasta el día de hoy también. Cuando alguien sustituye su amor a Dios por alguna otra cosa, puede ser una causa política, un partido político, un equipo de fútbol o un personaje de la farándula o simplemente su propio dinero, su propia imagen, su trabajo, sus amigos, su familia. O sea, hay muchas cosas que pueden convertirse en ídolos. Hasta la iglesia, ¿no? Puede verse. Hasta una supuesta, o sea, sí, una super devoción a una iglesia que puede llegar a ser un ídolo, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando ocurre eso, casi siempre la idolatría va acompañada de injusticia, inmoralidad, indiferencia y deshumanización. Entonces, Dios dice, yo soy celoso, pero soy celoso porque si te vas con los ídolos, te vas a echar a perder la vida, ¿no? Te vas a echar a perder la vida. Y claro, es celoso. Eso de que Dios es celoso, lo entendemos hasta que nos casamos, ¿no? Cuando nos casamos y sentimos una especie de pertenencia, compromiso, de unión en intimidad y en una unión sagrada de pertenencia mutua entre los esposos, entre el esposo y la esposa, ¿no? Y que eso es cuando decimos, es bueno interesarse por el otro. Bueno, que si el otro me dice, que si mi esposa me dice, bueno, voy a salir y voy a ir a cenar, no sé si voy a regresar en la noche, porque a lo mejor el amigo con el que voy a cenar, a lo mejor me voy a acostar con él y a lo mejor regreso o no regreso mañana. Creo que si yo no reacciono con celos, algo no está bien aquí, ¿no? Acerca de mi propio amor propio, de mi valor propio como persona, ¿no? Sí. O sea, me interesa que, ok, vas a cenar, pero que regreses y que no, pues que no te vayas con otro. Y no soy, no son celos enfermizos. No, es simplemente el interés que tengo por la otra persona, porque sé que no te hace bien andar con uno y con otro y con otro, no te hace bien eso, ¿no? Ahí están los celos de Dios, ¿no? Un celo por nuestro bien, ¿no? ¿Verdad? Tanto porque si andas en malos pasos te vas a hacer daño en tu vida, pero también porque me interesas, ¿no? Yo te quiero y no quiero que te destruyas la vida. Por eso Dios es celoso. Y me hace pensar que justo esto que acabas de decir también es una forma o una brújula que podemos utilizar para leer la Biblia. Porque a veces cuando la leemos de cierta forma, o cualquier parte del Antiguo o Nuevo Testamento, podríamos decir, oye, pues ¿por qué Dios quiere que haga esto o que no haga aquello? Sí. Pero más que una imposición y más que una serie de ritos o de, no sé, mandatos, lo que nos está diciendo, hey, este es el camino. Eso. Haz de cuenta que en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, hay una relación directa entre palabra o mandamiento, ley, estatuto, palabra y vida, ¿no? O sea, la relación es esta.
que Dios, cada palabra que ha hablado es para darnos vida. ¿Sí? Las palabras de Dios son palabras de vida. Entonces, cuando da, por ejemplo, los 10 mandamientos, para nosotros que somos criaturas, digamos, que vivimos del aire, los mandamientos son el aire, son el oxígeno. Si fuéramos peces, los mandamientos de Dios son el agua en el que podemos vivir. Claro, nosotros podemos decidir, no quiero vivir del aire. Me voy a ir mejor, no, me quiero salir de este contexto, voy a comenzar a vivir bajo el agua. ¿Puedo hacerlo? No. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y me voy a ahogar, me muero. ¿No? Pero eso es cuando nosotros queremos vivir fuera de digamos, este cerco de vida que nos ha dado Dios, cuando nos dice, no cometas adulterio, no es para echarnos a perder la vida, al contrario, es para que podamos vivir, ¿no? No digas falso testimonio contra tu prójimo, es una palabra de vida, porque andar diciendo falso testimonio contra el prójimo solamente nos va a asfixiar y va a terminar con nuestra vida, ¿no? Sí, o honra a tu padre y a tu madre, que es como es el ejercicio más claro de convivencia en sociedad, de respetar leyes, el primer autoridad, prójimo, de amor, ¿no? el primer Sí, prójimo, correcto. ¿no? Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, regresando un poquito a lo que decíamos de la pregunta sobre cómo interpretar a Dios o cómo leer la Biblia en nuestro contexto actual. Me gustó que lo que decías acerca de estos como 4 características o señales que podríamos identificar como para decir, por aquí no va. Es decir, si en nuestra teología, nuestro estudio bíblico, en nuestro estudio, estas 4 características están ahí como entrometiéndose, algo no está bien. Sí. Quiero pensar que Injusticia, son inmoralidad, como filtros que tenemos que... y deshumanización. Sí, es cierto, es cierto. Y los fariseos, ellos leían mucho la Biblia, pero no se daban cuenta. No se daban cuenta que caían en lo mismo, ¿no? O sea, ellos mismos, dan cuenta que idolatraban la Biblia, porque a la Biblia la tenían como la vida, ¿no? Que de ahí estaba la vida. Y no se daban cuenta que la Biblia da testimonio de Jesús, ¿no? Entonces es otro criterio para hoy en día cómo leer la Biblia. Quiero leerla para conocer mejor a Jesús, para seguir más de cerca a Jesús, para aprender más de Jesús, para acercarme más a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es el que me viene diciendo, ok, tus pecados quedan perdonados, ¿no? ¿Sí? Empezar. Y le presento a Dios en su corazón auténtico que ha dado su palabra desde el principio. Desde la primera página de la Biblia está su palabra, ¿no? Su palabra de vida, su palabra de amor, ¿no? Entonces es Jesús. Oye, ya vamos a ir cerrando porque ya se nos está empezando a acabar el tiempo, pero quiero como que lo aterricemos y que concluyamos algo. Porque me gustaría que quienes nos están escuchando, pues también puedan a tomar estos conceptos, tomar estas ideas que hemos platicado para que les sirva de algo en su vida diaria, sea que vayan a la iglesia o no. Sí. Entonces me gustaría como ir aterrizando todos estos conceptos e ideas en ciertas cosas muy concretas. Sí, cosas concretas. A lo que voy con esto es, por ejemplo, creo que tú y yo tenemos algo en común y yo apenas me enteré o no sabía bien. Tenemos algo en común, que nacimos en una familia que tenía esta pues ya práctica de ir a la iglesia los domingos. Muy comprometida con la iglesia. Y comprometida con la iglesia. Pero tanto tú como yo, en algún momento, no sé si en la misma edad, creo que no, nos alejamos de Dios, por llamarlo de alguna forma, nos alejamos de
de la iglesia, Sí. en lo Sí. interior o exteriormente también, a lo mejor. Sí. A mí me pasó que mi vida era totalmente opuesta a lo que en mi casa, con mi familia y lo que la iglesia presentaba, pues era totalmente distinto a eso. Y sé que tú también, en un periodo de tiempo, dijiste, a ver, ¿saben qué? Voy a hacer una pausa y tomaste una decisión de alejarte de la iglesia, no sé hasta qué punto, Sí. pero tenemos eso en común. Lo interesante es que es algo que parece como un denominador para muchos jóvenes, que toman esta postura de abandonar la fe por todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Y puede que haya también otras cosas que Sí, les han sí. llevado a decir, ¿sabes qué? A ver, pues está muy bonito lo que dice la Biblia, está muy bonito lo que dice el pastor o Sí. el sacerdote o quien sea. Sí. Yo no quiero saber nada de Dios y de ningún Dios. Y entonces están navegando en un mundo donde hay diferentes ideas, Sí. hay diferentes ideologías y cada vez salen más cosas que de pronto es una mezcla entre una y otra. Sí. Y en ese sentido de lo que hablamos el capítulo anterior, de querer pertenecer y querer ser, pues se pierden y toman decisiones que los llevan a una muerte emocional. Podemos hablar desde el punto de vista de la iglesia espiritual, o incluso física. Sí. Y entonces navegan sin rumbo, sin Sí. dirección. Sí. ¿Qué podemos decirle a jóvenes que están pasando por esto? Porque la verdad es que esta cualidad humana de siempre relacionarse con Dios, aunque no sea el Dios de la iglesia cristiana o de la tradición, pero no podemos dejar de creer en alguien o en algo, no podemos dejar de darle nuestra devoción y nuestra pleitesía a algo. Debido a esa característica, entonces, el que se aleja de Dios está en riesgo de sustituir al Dios de la Biblia por Mickey Mouse o por cualquier cosa, por cualquier persona, por una causa política, no sé, por una filosofía, o tratar de sustituir, ¿no? A Dios por algo. Y eso es precisamente el grave peligro de la idolatría. En mi caso, cada caso es diferente, ¿no? Sí, claro. En mi caso, yo tal vez rechacé al fariseísmo, precisamente a esta idea de Dios como el que me ayuda a marcar la diferencia entre los que sí somos y los que no son, ¿no? El fariseo es especialista en levantar paredes, ¿no? Poner murallas, a separar quiénes somos los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y eso es un rasgo que está muy presente en muchas iglesias, ¿no? Y una característica del fariseísmo es señalar el pecado siempre afuera de uno, ¿no? El fariseo señala el pecado hacia afuera, ¿no? Entonces se mantiene puro, supuestamente puro, en su corazón, en tanto que no se tome esa sustancia, ese café, o que no coma esa comida prohibida, y así podemos hablar de muchas cosas, rasgos exteriores de supuesta pureza, ¿no? Y el Señor Jesús los confronta. Dice, no, tú no te das cuenta, ¿no? Que el pecado está adentro, ¿no? No es algo que tú metas por tu boca, sino es algo que sale de tu boca, ¿no? Que está dentro de tu corazón. Entonces Jesús tiene distinto abordaje sobre el pecado, distinto a los fariseos, ¿no? Y entonces ahí no nos escapamos con esa imagen que tiene Jesús, no nos escapamos. No importa qué tan religiosos seamos, Jesús nos sigue diciendo, ahí está dentro de tu corazón una enfermedad, un virus, que la única manera de curarlo es cambiándote el corazón, ¿no?
te necesitas un trasplante de corazón. Yo te voy a dar un corazón nuevo, ¿no? Lo que nos invita Sí, Jesús, sí, sí. ¿no? Y, y bueno, así fue lo que yo experimenté, ¿no? Con Jesús. Dice, Señor, pues no voy a dedicar mi fuerza, mi vida, ¿verdad? A una especie de secta farisea, ¿no? Y me desilusiona, ¿no? Ese tipo de cristianismo que usa la fe para seguir con la idolatría, ¿no? Porque los fariseos eran injustos también, iban a las casas de las viudas pobres a sacarles a la fuerza el diezmo y las ofrendas hasta que la viuda se quedaba sin dinero, ¿no? Y entonces, esa es una injusticia, una señal de idolatría. Y entonces está bien esto, ¿no? O sea, me voy a acercar a la fe, pero el momento en que la fe me haga ser inmoral, injusto, indiferente o deshumanizante, ahí está, ahí voy a pararme porque estoy en el riesgo de ser más bien fariseo, ¿no? Y quiero conocer de la fe, pero de la fe de Jesús, ¿no? Que rompe con nuestras ideas y nuestras imágenes y nos sorprende, ¿no? Y la primera sorpresa que nos da es esa: tus pecados quedan perdonados. Aún antes de que me pidas perdón, ¿no? Aún antes de que te reconozcas pecador, mira, vamos a quitar este asunto del medio. ¿Vas a aceptar el perdón de Dios? ¿Qué vas a hacer con el perdón de Dios? ¿Te vas a asumir perdonado? Y ahora vas a escuchar esa palabra que dice Jesús: vete en paz, ya no peques más. ¿O no? Y ahí está la invitación de Jesús para todo joven y señorita el día de hoy. Sí, fíjate que, no sé si te acuerdas, pero hace unos meses que estuvimos hablando, me tocó participar en la iglesia, en una predicación, en una charla con la iglesia. Y yo mostraba unas gráficas de cómo estaba sucediendo la fe a lo largo del tiempo, ¿no? Y que de pronto había religiones predominantes a lo largo de cierta época, pero que a partir de 1900 la métrica empieza a mostrar que más allá de que crezcan la barra de ciertas religiones como el cristianismo, el islamismo y otras que eran las que predominaban durante pues, prácticamente, no sé, 500 años o más, sucede que ahora la barra empieza a inclinar la balanza hacia los ateos, los que no creen. Y entonces empieza a crecer bastante. Por ahí mostrábamos una gráfica de lo que sucede hoy en día y una proyección de lo que podría suceder en el futuro, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muchas personas le están apostando a dejar de ser parte de una religión. No quiero decir que no quieren creer, porque yo creo que es lo que decíamos, que estamos como diseñados para pertenecer para creer en algo, lo que sea. Pero al menos hay una como repulsión hacia Dios, por todo lo que ya platicamos, los conceptos, por la idea que hay, por el desconocimiento tal vez. Pero a mí me gustaría cerrar con esto. Dios, más allá de un concepto, es algo vivo. Es algo real que nos invita a transformarnos y que tiene la capacidad de entrar en lo profundo de nuestro ser y que nos invita a hacerlo además, ¿no? Porque leemos mucho que dice, oye, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Y en esa búsqueda que hay hoy en día de ser y de pertenecer, pues yo invitaría a los que nos están oyendo a que así como le damos esa oportunidad a cualquier otra cosa, que le demos la oportunidad de conocer al Dios
real que está en la Biblia. Que hagamos el ejercicio de desaprender aquello que nos han dicho que es Dios, o aquello que creemos que es Dios, y que empecemos a rascar y a leer la Biblia y a cuestionarle a Dios sobre lo que es Él para el mundo y para nosotros, y que le demos esa oportunidad, que nos demos ese reto de hablar con Él, de reclamarle, de hablar, de llorar y de exponernos tal cual y ver qué pasa, ¿no? Pues ahí ya estás dando el caminito para otro episodio precisamente sobre el ateísmo. Correcto. Una revaloración del ateísmo y qué nos puede aportar en cierta forma a este diálogo y a la búsqueda de una fe más sincera en la realidad del ateísmo. De acuerdo. Eso queda pendiente. Pues sí, vamos a seguir avanzando en otros capítulos, vamos a seguir hablando de muchos temas. Hoy estos 2 capítulos se prestan a hablar de Dios y de la Biblia, pero vamos a estar hablando de otras cosas, trayendo al podcast diferentes preguntas de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, de la práctica, de las relaciones. Seguir dialogando. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen a estas charlas de fe y con café, que en estos 2 capítulos nos han acompañado el café. Pues queremos invitarlos a que nos envíen preguntas, que compartan también sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Este es un diálogo entre nosotros 2, pero está abierto para que todos puedan construir y deconstruir. No se olviden de poner ideas. like. Entonces pónganle like, suscríbanse y pues vamos a seguir en contacto. Hasta la próxima.